Ciudadano. Un programa de creación ciudadana y Radio Longuén. Empuje Ciudadano. Construyendo comunidad por una nueva constitución. Con ustedes, nuestros conductores, Víctor Hugo de la Fuente y Gamaliel Cañuqueo. Muy buenas noches a todos nuestros auditores y bienvenidos a nuestra edición de Empuje Ciudadano, un programa, ¿cierto?, de creación ciudadana y de Radio Longuén, construyendo ciudadanía por un nuevo pacto social. Nos damos cita cada lunes a las 20 horas y los acompañamos aquí tanto por la transmisión que hace Radio Longuén como también de nuestras redes sociales para compartir con ustedes la importancia de este camino que nos llevará al cambio constitucional, aportando información, análisis y experiencias de ciudadanos. Auditores en Radio Longuén, que tiene buen alcance, estamos bien, así que un saludo para todos los habitantes de ese sector. Collao también llega, Villa El Huáscar, hay un lote muy importante. Bueno, aquí acompañando a mi amigo Gamaliel, hoy día tenemos un invitado importante, Gamaliel, entiendo, así que usted lo vamos a presentar como corresponde. Yo creo Por que se lo supuesto. merece. Bueno, claro, en primer lugar, un vecino dedicado de la ciudad de Concepción. En segundo lugar, también un hombre profesional, también muy acucioso, muy dedicado, abogado y cientista político, además. En tercer lugar, especialista en Derecho Constitucional, también profesor de Derecho Constitucional de diversas materias, ¿cierto? Universitariamente hablando. Y además es un hombre que pertenece a la agrupación Creación Ciudadana y también es un hombre muy participativo de instancias políticas y sociales. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el abogado Julio Muñoz Villa. ¿Qué te parece, Julio, Gama? ¿Qué te parece, bienvenido. Gamaliel, si le pedimos a Julio mismo que él mismo se presente, porque para que nuestros auditores ya se empapen de qué es lo que viene? Sin Bienvenido, duda, pues. Julio. Muy buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gamaliel, Víctor, y bueno, y también buenas noches a todos los auditores de Radio Longuén, que por cierto llega más allá de los límites del barrio Longuén. Tú mismo decía Villahuasca, Los Lirios, llega hasta Collao. Eso es importante, una zona muy, muy grande del Gran Concepción. Bien, yo en realidad especialista, suena un poco soberbio, ¿no? Soy un abogado que ha hecho su estudio de posgrado en el área del derecho político constitucional y también se ha desarrollado académicamente en esa área, ¿ya? Y por lo tanto he escrito, investigado algunas cosas sobre estas materias y particularmente sobre el ámbito constitucional chileno. Y bueno, y sobre eso venimos aquí hoy día a aportar. Bueno, yo estoy también en Radio Longuén junto a Jorge Pozo los días miércoles. Así es, pues. Nosotros estamos desde luego del estallido social con Mauricio Soto también ahí. Y bueno, y con Creación Ciudadana hay algo muy especial porque somos fundadores de Así esta es. plataforma ciudadana, también a la semana siguiente del estallido social del 18 de octubre, también pensando en reactivar el ámbito ciudadano que nosotros veíamos un poco dormido en el Gran Concepción. Nosotros tenemos las grandes esperanzas de que en definitiva seamos un aporte para la ciudadanía de Concepción en el sentido de generar la posibilidad de primero ganar el plebiscito por una nueva constitución y posteriormente trabajar en una constitución más democrática para nuestro país. Eso. Les tengo que contar algo, que los límites en realidad se han extendido mucho más allá. Hay por ahí un amigo en Talca escuchándonos, un saludo para Franco Herbeta, que está escuchando, y también en Talcahuano. En Talcahuano tenemos a dos grandes amigos ahí, a Rodolfo Arriagada y María Eugenia Lira, junto a César Arriagada Lira. Así que un saludo para todos ellos que nos están escuchando más allá de los límites de Longuén. Tenía razón, Julio, es verdad. No Vamos es mucho cierto. más allá, así que esperemos que eso sea así. Tenemos un conjunto importante de seguidores en distintos lugares de Gran Concepción. Sin duda, las redes sociales permiten que se extienda mucho más en el ámbito de alcance de lo que es el programa de la radio.
Y Estimado también, pues, Julio, disculpa, y el Internet dale, también ayuda mucho. Personas total. que por distintas circunstancias están fuera del país, en otra zona del país o fuera del país, y que son originarios de Valle Nonguén. Entonces, y que a través Así de la es. radio les permite estar más cerca de su tierra y de su familia. Así Totalmente. es. Pero vamos al Bueno, grano, como dijo el... Iba a decir un chiste, a lo mejor puede ser muy, muy prosaico, pero no, veamos, vamos a lo que nos convoca hoy día, este importante programa, para ir entendiendo un poco de qué se trata esto del plebiscito del día 25 de octubre, el cual ya es una fecha muy próxima. ¿M? Por tanto, aquí vamos a tener ser parte de una decisión, vamos a participar, por lo tanto, aquí hay toda una importancia que es más allá de lo político y de lo social. Y nuestro amigo Julio nos podría ir indicando algunas cosas. ¿Qué te parece, Gamaliel? me parece muy bien. Igualmente, primero que todo, quisiera que Julio igual nos contara cómo fue, digamos así, su acercamiento a lo que es tanto lo político como lo constitucional, ¿ah? Porque él también tiene, digamos así, un doble carácter. También es cientista político. Sin duda que lo político para él es algo muy importante, digamos así. Y me gustaría que nos contara, en el fondo, cuál fue, digamos, la motivación que lo llevó por este camino que ha recorrido. Bueno, principalmente porque yo estudié ciencias políticas en la Universidad de Salamanca, en España, ¿ya? ¿Mm? Y allá me licencié en ciencias políticas que tiene un enfoque diferente a lo que originariamente se veía la ciencia política en Chile. En el ámbito universitario estaba más ligado al ámbito de la administración pública. Luego Claro. se dividieron esa agua, entendiendo que una cosa es administración pública, otra ciencia política. Y allá en España había un gran instituto, el grande referente, estoy hablando de Manuel Alcántara, el catedrático principalmente de Llamazares, que es un teórico político, ¿ya? También hoy día catedrático, que con doctorado y también con un máster en ciencia política en Chapel Hill, que estaban muy preocupados del ámbito latinoamericano, ¿ya? Entonces sabían mucho. Ellos se dicen chilenólogos algunos, ¿ah? Hay chilenólogos importantes, la Ah, ya. Universidad de Texas, claro, y en Salamanca hay un instituto muy grande que estudia Iberoamérica. Entonces, claro, ahí era interesante porque me permitió involucrarme en lo que era el estudio de los sistemas de partidos y partidos políticos propiamente tal, y teoría, principalmente teoría política, teoría de la democracia. Entonces, fue muy interesante para mí, y eso me permitió después hacer un máster en democracia y buen gobierno, ya que en su primera ¿Qué pasó? generación, que fue por allá por el 2007. ¿Mm? Súper interesante. Claro, y Y todos los trabajos que nos pedían en ese momento siempre fueron enfocados por la realidad chilena. Entonces, ahí es principalmente mi interés. ¿No? claro, Era notables herramientas absolutamente, para entender la realidad chilena, pues. era absolutamente contextual entonces en la época que estudiaste Julio. Sí. ¿Mm? Claro. Bueno, Yo tengo una pregunta, Gamaliel, no sé si la por podría favor, hacer Víctor para Hugo, adelante. hacerla. Y, y la pregunta es bien básica, y muchos tal vez representa a bastantes personas en nuestro país. ¿Por qué una nueva constitución? Esa es la pregunta, muchos todavía no logran dilucidar. Lo estoy haciendo me estoy colocando al otro lado de la vereda, del, del ciudadano a pie, como digo yo. Claro, lo que pasa es que este tema es súper complejo, porque tiene mm, varios líneas que hay que asumir, eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y esencialmente también desde el punto político y jurídico, ¿ya? Pero lo que hay que entender en primer lugar, ¿por qué nosotros buscamos un nuevo pacto fundacional? Esa es la idea no, la Constitución es fundación, ¿ya? No es que estamos fundando nuevamente, no, estamos repensando nuevamente nuestra sociedad, nuestra comunidad política, y le estamos dando nuevas bases. Pero estas nuevas bases tienen que ser democráticas, que es lo que exige la sociedad contemporánea.
Entonces, en ese sentido, nosotros estamos regidos como norma fundamental por una constitución que no es democrática, ni en su origen, ni tampoco en las instituciones que tienen, que la arreglan. Y esto es importante porque, no obstante los años que han pasado y los años post dictadura, ¿ya? La Constitución sigue teniendo esos rasgos antidemocráticos. Tiene instituciones que atentan al principio democrático y alteran la participación ciudadana. Por lo tanto, y por cierto, la importancia que no es menor del origen ilegítimo, ¿ya? De esta Claro, Constitución. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podríamos decirle a grandes rasgos que la Constitución de 1980 tiene tres grandes pilares, que es un primero, que es una Constitución que va que es una constitución desde el punto de vista económico, es una constitución neoliberal, y desde el punto de vista político, ya es una constitución que va contra la contra mayoritaria, ya y es antidemocrática, claro, ya. Entonces, y es importante explicar estas situaciones porque en definitiva van atacando lo esencial de que una constitución debe ser la expresión de un pueblo, de cómo ese pueblo, la constitución, primero, siempre se ve desde el punto de vista jurídico. Lo jurídico es lo segundo, lo principal es que la constitución es la expresión de la unidad política de un pueblo. Entonces un pueblo se da una unidad política y después se ampara por este ámbito jurídico, uno más fundamental. Entonces, claro, ese pueblo es el que habla y se expresa como tal. Entonces, cuando tú haces un texto que lo hacen entre cuatro paredes, tres o cuatro personas, por cierto que no puede representar bajo ninguna circunstancia a esa comunidad política. Y eso es lo esencial. Ahora, Pinochet lo decía, nombraba esta constitución como una constitución que defendía una democracia autoritaria, ¿ya? La lógica de la o sea, democracia protegida. lo Claro, reconocía expresamente. lo reconocía expresamente, sí, así lo llamó. Entonces, es una constitución que tiene instituciones y reglas que son antidemocráticas. Entonces, nos tienen de alguna forma que pasen. Y esto es interesante decirlo. El gran éxito del ideólogo de esta constitución, Jaime Guzmán, es que esta constitución haya podido sobrevivir post dictadura. Ese es su gran éxito. O sea, llevamos ya 30 años después del retorno de la democracia y todavía con esta constitución que fue creada en un escenario absolutamente de quiebre institucional y en definitiva con reglas que han favorecido a un sector determinado de nuestra sociedad. Y eso es lo que nosotros esperamos cambiar. Exactamente, sin duda. Vaya que maestra. Bueno, Impensado eso, ¿ah? Impensado que haya sobrevivido tanto tiempo. claro, quizás también, bueno, el fenómeno social de entender que somos con consecuencia, digamos así, de demasiado tiempo, demasiados años sin participación política, sin oportunidad de ejercer el voto de manera apropiada, sin disidencia política también de manera legítima, porque por supuesto que existía disidencia, pero hubo esos momentos históricos en donde la disidencia no tenía voz, había esta censura, este control, digamos así, de lo que Ese era es la el participación problema. política, no permitía, digamos así, que existieran voces, digamos así, que lucharan contra lo Claro, y, establecido. y fíjate que lo interesante es que se sigue llamando una constitución, que esta es una constitución democrática, se dice, que tiene sus instituciones democráticas, o que después se ha validado a través de los gobiernos de la contestación como constitución democrática. Pero la democracia hay que verla desde varias perspectivas. ¿Ah? Primero que nada, la democracia debe generarse esta unidad política desde el pueblo, ¿ya? Y el pueblo no puede estar, primero que nada, es la voluntad del pueblo la que se expresa en la Constitución y las reglas para que este pueblo progrese también tienen que permitirle proyectarse. Sin embargo, tenemos una Constitución hecha por un grupo determinado de personas que favorece a un grupo determinado de personas y que limita a una gran mayoría de personas. Por eso que se hablaba de una democracia que es protegida. ¿Protegida de qué? De las grandes mayorías. ¿Ya? Ahí tenemos las leyes supramayoritarias que limitan la participación Acuerdos. ciudadana o la voluntad popular. Segundo, tenemos una constitución que es tutelada. Claro, ya un poco menos, porque se ha modificado, aunque existe todavía
el Consejo de Seguridad Nacional. Pero ustedes lo vieron que después equivocadamente, por cierto, después del estallido social, el presidente Sebastián Piñera llama al Consejo de Seguridad Nacional, siendo que lo llama para un tema que no corresponde. Es un error lo que él hizo. Pero ahí está. El tema de las tutelados de las Fuerzas Armadas, fíjense, si resulta que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, la institucionalidad la garantizaba las Fuerzas Armadas hasta que se verificó esta situación. Y por otro lado, nosotros vemos que también hay un cierto tutelaje de una institución que es el presidencialismo reforzado. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos esta democracia neoliberal que en definitiva hace que la economía ponga de rodillas al ámbito político. El ámbito político es la actividad, y hay que entenderlo, la política es una actividad humana que es un mecanismo que estableció esencialmente para resolver los problemas colectivos, ¿ya? Entonces los problemas de todos. Entonces la economía, el ámbito económico, está dado por grupos determinados que buscan satisfacer sus propios intereses. Y por lo tanto, cuando la economía pone de rodilla a la política, estamos en un tremendo problema. Porque ahí nos perdemos, sin duda. Porque grupos económicos que se benefician favorecen sus propios intereses por sobre los intereses de todos los demás, que es lo que hemos visto hasta ahora. La macroeconomía ahí pasa a gobernar derechamente. Estimado Julio, es importante establecer esos temas que a veces parecen complejos, pero no son tan complejos. Por eso es que hoy día en Chile usted ve que los derechos esencialmente liberales tienen más fuerza que los derechos sociales. Usted lo ve, por ejemplo, en las acciones de protección. ¿Ya? La libertad. Claro, las libertades tienen más fuerza que los derechos sociales. Imagínense, claro, usted puede, si se ve violentado en su derecho a la salud, puede recurrir por una acción constitucional de protección, pero en el caso de que le impidieran elegir el sistema, pero propiamente tal el derecho a salud no. ¿Ya? Entonces hay situaciones que son sumamente complejas y que, si bien es cierto, nuestra Constitución reconoce tanto derechos y libertades individuales como sociales, ya le da la preponderancia y la protección a los derechos individuales por sobre los. Sí, estamos no al aire, digámoslo así, porque en la transmisión que llega 10 segundos después, lo estoy viendo aquí en el Facebook. Pero está el... Tuvimos al parecer un pequeño problema técnico, Gamaliel, así que bueno, eso es muy probable, no olvidemos que estamos en este minuto, hay una carga importante de señal por internet, por lo tanto es muy posible que ocurra. Pero estábamos anunciando la música, démosle un espacio a la música un ratito, ¿eh? ¿Qué te parece? Así es, pues hacemos una pequeña pausa musical, ¿cierto? Con los Bunkers, ¿cierto? En su tema Ángel Parroquial.
pues, Muy ¿cómo lo bien. hacen ustedes, Julio? No, no. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio en día y nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Un programa de Radio Nonguén y Creación Ciudadana, así que un saludo muy cordial para todos nuestros amigos de Creación Ciudadana que también están en la sintonía por los diferentes medios, ya sea por la señal del 107.9, frecuencia modulada, a través de la página radiononguén.net, y en vía streaming, Facebook Live, también por Creación Ciudadana, la página Facebook Live de Creación Ciudadana también creo que estamos por ahí. Así Así que es. qué rico estar aquí en este minuto al calor de una grata compañía y alguien que sabe en esto del tema de la Constitución y que nos puede orientar mucho mejor en qué te parece eso, caballero. No, me parece muy bien, Víctor Hugo. Efectivamente, estamos con Julio Muñoz Villa, que nos está acompañando en este programa de hoy, el tercer programa de Empuje Ciudadano. Y queríamos entonces aprovechar este segundo bloque, ¿cierto?, para conversar con nuestro abogado constitucionalista Julio Muñoz acerca de lo que son las experiencias de decisión y de participación de las personas, digamos, en estas instancias que son decisivas, ¿cierto? También lo que significa sus expectativas, su confianza, su desconfianza en lo que significa este sistema.
Conversábamos con Víctor Hugo en algún momento, esto que nosotros como creación ciudadana tenemos la vocación de impulsar la idea de apoyar el apruebo por una nueva constitución, ¿cierto? Y en la forma más amplia posible, a través de lo que es una asamblea constituyente. Pero también pensamos que antes de eso, lo esencial también puede ser pensar en que hay que apoyar que la gente participe. Antes, digámoslo así, de marcar solamente una preferencia, también tiene que estar esta idea de que la gente participe de este proceso. De pronto es posible que se nos pegue gente afuera, por ejemplo. Es posible que personas que todavía a esta altura, digámoslo así, el siglo XXI y a esta altura del estallido social en Chile, piensen, no, no voy a participar de este espacio, etcétera, etcétera. Gente con prejuicios o gente con ideas, digamos, preconcebidas que pueden ser equivocadas. De entender que esto es una oportunidad importante para Chile. Y me gustaría que habláramos un poco de eso. ¿Cómo lo ves tú acerca de lo que puede ser la participación en octubre? Mira, el tema de la participación ciudadana, además de ser un derecho, ¿ya? Y que es fundamental para el establecimiento Claro, y la permanencia de la democracia, es un tema que hay que considerarlo de forma estratégica, ¿ya? Porque si bien es cierto, hay apatía, y esta apatía es propia de las sociedades contemporáneas, tiene algunas consecuencias que favorece directamente a algunos. ¿Ya? Y esto va de la mano también, y es mucho más complejo porque va de la mano con los sistemas electorales. Pero esto se explica de varias maneras. ¿Ah? Nosotros se explica dependiendo de la concepción democrática que tú tengas. Si tú tienes, por ejemplo, una concepción democrática elitista, ¿ya? Elitista, una alta abstención te va a favorecer. ¿Qué significa una democracia elitista? Significa que algunos solo están llamados a dirigir las lógicas políticas, ¿cierto? Y a restringir a las grandes mayorías. De esa manera, una gran abstención democrática, las personas que defienden estas posiciones elitistas, que quieren menos participación, van a decir de que, bueno, la gente en definitiva no está participando porque lo estamos haciendo bien y porque en definitiva la gente dedica sus tiempos para ir a la playa, para estar en familia, etc. En cambio, los que defendemos una posición participativa, una alta abstención democrática, está significando claramente un castigo a las instituciones. ¿Ya? Un castigo. Y eso hay que reflejarlo. Entonces, un castigo, y ese castigo significa cambiar. Significa cambiar. Entonces, hoy día la participación ciudadana es muy importante para, porque estamos viendo de que para responder a todo lo que ha significado el estallido social, este estallido social hay que ver de dónde encontramos sus orígenes. Sus orígenes quizás, pues, si bien es cierto, durante décadas se ha denunciado que la Constitución de 1980 es claramente antidemocrática, no había existido una fuerza que permitiera decir, a ver, necesitamos un proceso constituyente para cambiar esta situación de raíz, ¿ya? Y eso había significado de que había un silencio, y un silencio trabajado por décadas, en cual a las personas como que se les castigó el ámbito societario, ¿cierto? Y en la lógica del ámbito económico se privilegió el ámbito individual. Entonces hoy día es sumamente importante que las personas entiendan que deben participar. Deben participar porque se está trabajando para generar una nueva unidad política donde todos tengamos que participar y eso le va a dar legitimidad al proceso. Porque hay algunos que están apostando a eso. Están claro. apostando a la baja participación política para después cuestionar el proceso del plebiscito, los resultados que existan. Fíjense que los últimos procesos electorales, principalmente presidenciales, estamos hablando de que están casi en el 50%. ¿Ya? Entonces, en esta instancia que es tan importante, hay que entender que esto estamos jugándolo una nueva unidad política donde todos podamos participar. Durante los últimos años siempre se ha dicho el tema constitucional no es importante, la gente lo que le importa es el trabajo, le importa tener el sueldo, etcétera, la salud. Pero todos estos temas tienen como fundamento la Constitución. Y eso se lo han ocultado a la sociedad. Y eso hay que decirlo una y otra vez. Si usted quiere, en definitiva,
que lo respeten como persona, que usted sea un ser esencial, que el Estado esté efectivamente a su servicio, de que los derechos sociales se enaltezcan, no solamente se declaren, sino que se protejan, ¿ya? De que usted va a tener una buena salud, una buena pensión, de que usted le van a respetar su trabajo o lo van a respetar en su condición de usuario consumidor, todo está en la Constitución. Si usted quiere, en definitiva, que lo respeten, que su dignidad ya se exprese como se dice ser, donde usted sea no solamente un medio, sino que sea considerado un fin como ser humano, eso está en la Constitución. Entonces, por Y eso que que es tenga tan protección importante. jurídica. Claro. Y por eso que es tan importante hoy día participar en esto. El hecho del 18 de octubre fue un hecho puntual que hizo explotar esta necesidad de los que están invisibilizados, de los nuevos vulnerables. ¿Ya? Así es. Hay diferentes vulnerables. No importa la cantidad de dinero que usted gane mensualmente, pero está vulnerable ante la flexibilidad del trabajo, es vulnerable ante determinadas actividades del Estado y es vulnerable ante actividades indiscriminadas de las grandes empresas. Entonces, esa situación tiene que cambiar. Tiene que cambiar también la falta de transparencia, tiene que cambiar la falta de control. Imagínense Totalmente. cómo teníamos una de las instituciones más respetadas de Latinoamérica, Carabineros, hoy día está en el suelo. ¿Y cómo no van a estar en el suelo con los hechos de corrupción que le han afectado? O a las Fuerzas Armadas. O sea, es la sociedad que ha salido ya indignada a manifestar esta problemática y quiere una solución, y quiere participar de la solución, que es lo más importante. Por eso que ha sido tan criticado de que los partidos políticos parecen no entender, ya, los partidos políticos clásicos parecen no entender que hoy día las grandes decisiones tienen que tomarse con la ciudadanía. Por eso Yo que me he la dado, me he participación dado cuenta de política. algo importante, Julio, Gabriel, me ha dado auditores, Pero, que hay ciertos sectores ultraconservadores que sin duda alguna les interesa que esto ocurra. Lo que tú acabas de señalar, Julio, es importante. Eso, que se mantenga el status quo. Eso para ellos es importante. De esa manera se autorrespaldan. Es decir, su zona de comodidad la tienen bien definida. No quieren ir más allá. Y yo me refiero no solamente a un determinado sector político, ¿ah? Sino que la actitud ultraconservadora, que puede ser probablemente por ignorancia, y por lo tanto, por consecuencia, desinformación. Y en la desinformación hay un trabajo que está haciendo un cierto grupo que quiere precisamente que no ocurra esto. Yo al menos así lo he percibido y me he dado cuenta en conversaciones distintas. Sin ir más lejos, en Pero la... fíjate, Sí, por disculpa, favor, Julio. fíjate cuando querían que algunos sectores de la centro derecha querían que la fecha, el plebiscito se efectuara en su fecha originaria, cuando estábamos en plena pandemia, porque lo De abril. favorecía. Obvio que claro, no íbamos a poder tener un proceso electoral absolutamente participativo. Y la falta de participación los beneficiaba Correcto, absolutamente. correcto. Entonces, esas situaciones, hay un descaro tremendo por tratar de evitar, ¿ya?, de que quienes son la fuente del poder, ya, no solamente hoy día sean destinatarios del mismo, sino que también participen dentro del poder. Y eso hay que entenderlo, y cada ciudadano debiera entender, señor, señora, usted no solamente es fuente del poder, ¿ya? Y como fue que usted entrega el poder y que por lo tanto usted tiene que estar esperando las políticas públicas. Que le respondan en una política pública de salud, de vivienda, de Trabajo, tránsito, claro. etcétera. No trabajo. es No, un rol no, pasivo. usted tiene el derecho a participar en todo el proceso del sistema político, principalmente como contralor de este proceso, ¿ya? Y eso es a lo que le tienen miedo a algunos, ¿ya? Porque hoy día la ciudadanía, cuando dice estar empoderada, dice, a ver, yo soy poder, pero yo no solamente quiero que me den resultados, yo quiero ser parte ya del proceso, ya de toda la generación de políticas públicas y de la evaluación de aquellas y de los resultados de las mismas. ¿Ya? Y eso es un Ya. proceso esencialmente democrático, donde todos podamos participar. Ahí también, si me permite, Julio, Víctor Hugo y también mis estimados auditores, también hay una distinción que me gustaría que igual pudiéramos hacer o analizar un poco, si es que es real o es virtual, esta idea de lo que es lo político con lo político partidista. Las personas siempre que escuchan hablar de lo político piensan que se refiere únicamente a una participación institucionalizada mediante partidos políticos además tradicionales, de pronto y desestimando incluso lo demás. Cuando claramente participación política es algo mucho más amplio, ¿cierto? Sin duda.
Sí, es El importante. sujeto, desde que está plantado en sociedad, sin duda tiene un rol político, si es que es consciente de este y lo asume como tal. Claro, Y ahí lo también que hay una pasa es que invitación. yo algo ya lo planteé en su momento cuando digo, Claro. y daba la importancia que tiene la política por sobre el ámbito económico, ¿ya? Ujú. Porque el ámbito económico es una solución parcial de los problemas sociales. En cambio, la política ya es una actividad humana, esencialmente humana, ya que en sociedad busca resolver los problemas colectivos, los problemas de todos. ¿Ya? Y esos problemas de todos, las soluciones que se dan a través de los diferentes procesos que existen, puede que te gusten o no te gusten, pero nos afectan a todos. ¿Ya? Y nosotros los respetamos. Y entonces eso es importante tenerlo presente. Ahora bien, y esta cuestión política es esencial, es de todos, y aquí yo lo voy a explicar desde la perspectiva, desde la filosofía política. Yo siempre traigo a colación este episodio que está, y que lo he escrito al respecto, que tiene que ver, que tiene que ver desde el mito, ¿ya? En el diálogo de Platón, el Protágoras, se Ya. enfrenta con, en el Protágoras, se habla del siguiente mito. Se dice que Zeus, el dios de los dioses, ya estaba sentado observando cómo los hombres ya intentaban organizarse para resolver sus problemas colectivos, pero no lograban hacerlo, ¿ya? Entonces, observando esa situación, Zeus llama a su emisario Hermes y le dice: Hermes, llévale 2 regalos a los hombres. Aiké y Diké, o sea, justicia y sentido moral. Ya, y Hermes le pregunta a Zeus, ¿pero cómo entrego estos regalos? Porque resulta que los dones, por ejemplo, el don de la medicina se le entrega a uno y sirve para mucho. El don de la enseñanza se le entrega a uno y sirve para mucho. El de la ingeniería a uno y sirve para mucho. Y Zeus dice: no, hay qué y de qué, sentido moral y justicia a todos, para que todos puedan participar, en definitiva, en la construcción de una comunidad política. Intentaban organizarse para resolver sus problemas colectivos, pero no lograban hacerlo. ¿Ya? Creo que ahí. Entonces, cuando esa situación Zeus Ahí se llama a su emisario algo pasó Hermes. aquí. Bueno, lo que quería decir de que además Zeus impone una sanción y dice que el que habiendo recibido los regalos de la justicia y sentido moral, no participe de la construcción de la ciudad, sea eliminado de esta como una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos nosotros está la capacidad de la participación política. Por lo tanto, no se puede por nadie decir de que algunos están llamados a la participación política y otros no. Y eso es lo que nosotros también defendemos hoy día en este proceso constituyente. Defendemos un proceso que sea inclusivo, participativo, porque de esa forma estamos pavimentando una unidad política esencialmente democrática. Totalmente, pues, Julio Mauricio Muñoz Villa. Estamos en Empuje Ciudadano, ¿cierto? Nuestro programa de Creación Ciudadana y Radio Longuén, con mi co-anfitrión Víctor Hugo de la Fuente y con nuestro invitado Julio Muñoz Villa. Estamos llegando, ¿cierto?, al fin de nuestro segundo bloque y quería decirle a Víctor Hugo, ¿cierto?, si íbamos a la segunda pausa musical de nuestra noche. Y Sería luego interesante para refrescar un poco el ambiente, que en estos momentos es muy interesante lo que nos está entregando nuestro sin duda, amigo sin duda. Julio Muñoz Villa, Ujú. a quien le agradecemos por supuesto su participación a esta hora de la noche en Radio Neuquén. Me parece correcto que vamos entonces. Así es, pues. Vamos, Kevin, ¿qué es posible? Parece que Kevin nos está diciendo Así que es, nos dijo vamos. que bueno, así que vamos. Qué bueno, vamos a la música. Cuando vamos a matarnos, todos dicen que en verano tal vez.
Estamos en Empuje Ciudadano, una producción de Radio Nonguén y Creación Ciudadana, así que un saludo para todos ustedes. Estamos con nuestro invitado hoy día, Julio Muñoz Villa, un abogado constitucionalista y cientista político, quien está tratando también incluso de responder algunas preguntas que nos están llegando por el chat de Facebook, estimado Gamaliel, ¿verdad? Así es, pues, Víctor Hugo. Estamos recibiendo ahí Gracias información. exactamente a las plataformas de redes sociales y también la señal en línea que tiene Radio Nonguén a través de también su Facebook y su página, tenemos también interacción con nuestros auditores y han Tenemos que surgido saludar ahí, perdón, se nos olvidó saludar a nuestro amigo Raúl Flores, pues el hombre ahí que tiene que nada menos exactamente un soporte, un pilar Raulito, fundamental de este es la- grupo, ¿cierto? atrás hay a don Rodrigo Lupi, nuestro productor general, que Totalmente, periodista Rodrigo. de este. ¿Mm? Tremendo abrazo a Rodrigo, exactamente, quiero echar un poco de menos, está medio No. desaparecido. Bueno, les comento, aquí tenemos varios participantes, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, Francisco Rojas Costa, nos dice un hombre del Valle, nos dice, la Constitución debe tener eficacia por sobre el carácter nominal democrático, comenta él. Aquí también, bueno, tenemos aquí a Ignacio Méndez, quien señala, bueno, eso que dice el profesor Muñoz, pregunta si es parte de las leyes de amarre, ¿cierto? Si es atribuible a aquello. Esto es un comentario que surge en nuestro primer bloque a propósito de tu comentario acerca de lo que significa, digamos, los quórums constitucionales, ¿cierto? Que sabemos que son antidemocráticos. Pero Pero también, disculpa, Gamaliel, adelante, también decirle que hay no solamente leyes aquí, sino que hay instituciones, ya que a nosotros nos tienen de alguna manera secuestrada la democracia. Piénsese, por ejemplo, el rol que cumple el Tribunal Constitucional, que es una tercera cámara. el Entonces, Consejo de claramente, Ancianos. sobre todo una institución propiamente tal que no tiene legitimidad de origen, no tiene una legitimidad, ¿cierto? Y que en definitiva tiene la facultad constitucional ya de determinar si nace o no nace una ley ya luego de un proceso democrático dentro del Congreso. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los tribunales constitucionales nacen en la lógica de defender la Constitución, de ser custodio de la Constitución, pero con la lógica de legisladores negativos. O sea, primero nace la ley porque la ley nace como expresión democrática del Parlamento del Congreso, y si en el ejercicio de la ley, en la vigencia, entra en contradicción con la Constitución, ahí entra el Tribunal Constitucional, con su argumento, viendo que va contra la Constitución y con la proyección de determinada comunidad política. Pero hoy día eso es un problema que tenemos ahí, ¿ya? Otro problema que tenemos aquí, el presidencialismo reforzado. O sea, Es tú terrible. eliges la misma legitimidad de origen existe para el presidente de la República que para el Congreso. Sin embargo, hay un absoluto desequilibrio entre el presidente de la República y el Congreso. Fíjate, eso por un lado. Pero por otro lado, Pequeño rey en el fondo. tenemos mecanismos que restringen a la ciudadanía. No existe la iniciativa legislativa popular. O sea, fíjate, la soberanía radica en la nación. Así te lo dicen, pero porque te limitan la lógica popular, pero no te permiten que tú presentes un proyecto de ley, no te lo permiten. Por otro lado, para un reemplazo parlamentario, que ya lo vamos a poder estudiar, o sea, te lo reemplaza en definitiva el partido político, no te permiten que haya nuevas elecciones. Por lo tanto, se genera un problema, un daño tremendo al principio democrático. Hay instituciones que se han perpetuado a través del tiempo, más allá de las leyes supramayoritarias como las orgánicas constitucionales o las de quórum calificado. Para complementar lo que decía el auditor. Importante. Correcto. Julio, hay un tema que lo conversábamos en off delante, que es muy importante y creo que de alguna manera, si lo analizáramos o tú lo vienes a analizar tú desde tu perspectiva, este gobierno ha tenido varios cambios de gabinete y el último ha sido muy altamente criticado. Unos dicen la vieja guardia de la derecha, etcétera, etcétera. Hay un montón de circunstancias que ahí están imperando. ¿Qué implicancias pudiera tener ese cambio de gabinete en lo que viene ahora en octubre o lo que A pudiera ver, ser? esta es una institución también Muy buena velada pregunta. y que ataca al principio democrático. Ahora, hay que decirlo con todas sus letras. Esta institución por primera vez se aplica en el gobierno de Michelle Bachelet, el año 2009. ¿Ya? El año 2009
¿ya? Michelle Bachelet nombra como ministra de Estado a Carolina Toá, que en su momento era diputada por Santiago y que en su momento se veía como una posible precandidata del bloque PPD, Partido Socialista, a la presidencia de Chile. Cosa que a través del tiempo después se fue perdiendo, ¿ya? Y un ex subsecretario y ministro de Michelle Bachelet, porque era del mismo partido del PPD, asume como diputado, que es el actual senador Arboe, ¿ya? Eso es el año 2009. Entonces, por lo tanto, se hizo en definitiva para poder generar la plataforma política para una posible precandidata, ¿ya? Después nosotros nos vamos a encontrar en el primer gobierno de Sebastián Piñera con esta misma situación que se ha llamado silla musical, enroque político, ¿ya? Y ahí encontramos el cambio de gabinete cuando entra dos senadores. Entra la senadora Matei y entra el senador Alamán. ¿Lo recuerdan? Y que el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, asume como senador en Valdivia. Los valdivianos no lo conocieron, no lo vieron nunca por allá, ¿ya? ¿Y por qué? Porque a esa época estaba muy bien evaluado y era para crearle la plataforma para precandidatos políticos, presidenciales. ¿Y por qué esa lógica? Es mi explicación. Porque meses después entra como ministro de Economía el senador Longueira, ¿ya? Deja de ser senador. Y al dejar de ser senador entra como, y recuerden que es uno de los posibles precandidatos de la UDI, ya en ese momento. O sea, ya teníamos precandidato independiente que era Matei, por Renovación Nacional, Alamán, y por la UDI derechamente teníamos al ex senador Longueira. Se ha utilizado esto con esos objetivos. Pero, ¿qué daño se ha producido con esta institución? Dos daños. Uno, el primer daño es a la integración del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el reemplazo parlamentario, ¿quién te lo hace? El partido político al que pertenece esta persona. Claro. ¿Ya? Porque Pierde la Constitución, legitimidad de sus claro, porque electores. esta Constitución te impide una nueva elección. ¿Ya? Entonces, absolutamente. Entonces, Lo que pasó con Desbordes, por ejemplo. Claro, entonces tú tienes un diputado, tú hoy día tienes un senador, ya, que es nombrado por un partido político y no tiene ninguna cercanía ni filiación con tu distrito ni con tu circunscripción. Eso por un lado. Lo que le resta protagonismo, de alguna manera. Claro, te ataca la integración del Congreso Nacional, o sea, esto es un ataque claro a la separación de poderes. Y la separación de poder a través de la integración. Pero por otro lado te ataca la independencia. ¿Por qué este senador y este diputado, a quién le debe la fidelidad? ¿A la ciudadanía que no conoce? No, ¿O al partido político y que sustenta, o al jefe de gobierno que ha generado esta plataforma? Obvio que al gobierno. Claro. Entonces se pierde esa fidelidad. Entonces ahí tenemos un problema. Ahora, frente a lo que tú me hablas de por qué es crítica esta situación, tenemos que pensar si en los cambios anteriores se generaron estos cambios con el objetivo de generar plataformas para posibles precandidaturas presidenciales. ¿Cuál es el objetivo de esta? Este gobierno está muerto. Este gobierno está agotado, perdido. El presidente de la República literalmente no existe. ¿Ya? Artificialmente entonces, conectado a un respirador. Podríamos decirlo metafóricamente. Un ventilador mecánico. ¿Qué estamos haciendo? Fíjense lo que pasa aquí. En primer lugar, ya es para tratar de proteger lo que queda de un sistema político-económico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vemos esto? En primer lugar, y esto nos ha puesto en una situación de absoluta desventaja para el plebiscito de 1980, porque tenemos a las instituciones temporales a la prueba de octubre, para una nueva constitución. Entonces, fíjese quién tenemos. Si las primeras reuniones, después del 18 de octubre, el senador Víctor Pérez señalaba claramente que no se movía una coma de la Constitución. Era sumamente duro y ha sido siempre el pilar político de la senadora Van Rieselberghe. Por otro lado, tenemos el senador Alamán. Tenemos claro cuál es su posición. Y nos llama la atención el diputado Belolio, que era como la reforma de esta derecha, el cambio de esta derecha, ¿ya? Que se mostró favorable a una prueba y hace 2 semanas se manifiesta contrario a eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí hoy día? Tenemos claramente el objetivo es bloquear de cualquier manera, obstaculizar
el apruebo para el plebiscito de octubre. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya internamente, ser muy duro en el orden. El ministro del Interior y Seguridad, ser muy duro. Habla de militarizar determinadas zonas, ya O sea que ya está criminalizar. ocurriendo. Ya, eso es muy importante. Alaman, fíjese, se va como ministro de Relaciones Exteriores. Esto es para dar una visión para asegurar a las grandes multinacionales, a otros gobiernos de derecha, decirle, no se preocupen, estamos haciendo todo lo posible para que las cosas se mantengan igual. Y aquí es súper importante, se calla a la derecha social, porque el señor Desbordes ya lo sacan Puta, del Parlamento donde tenía una voz independiente Claro. y lo Y tiene una ponen figuración. en un cargo de gobierno secundario donde tiene que ser leal a lo que dice este gobierno y lo callan, lo se, no- callan. se notó mucho esa jugada, Se se notó notó mucho, mucho. ¿ah? Entonces, Fue entonces, muy. entonces ha sido, se ha utilizado este mecanismo nuevamente para intereses políticos partidistas y sobre todo ha sido tan criticado porque hay un proceso que es histórico, la posibilidad de generar una nueva voluntad política para Chile. Y desde el gobierno ellos están aprovechando estas instancias para bloquear o obstaculizarlo. Por lo tanto, no estamos en un proceso de absoluta imparcialidad. Y esto Sin es duda. importante que la Claro ciudadanía ejemplo. lo sepa. Con mayor razón tiene que salir a votar, tiene que votar el apruebo, con mayor razón, porque se lo están obstaculizando en su cara y sin vergüenza. Totalmente de acuerdo, estimado Julio. Aprovechando que nos quedan 5 minutitos más, digamos, antes de terminar el programa, quiero igual aprovechar de leer si podemos contar brevemente, un par de preguntas. Bueno, aquí en el chat, Felipe Ramírez nos dice: buenas noches, estamos en presencia de un cuadro político tenso de diversos ángulos, un ejecutivo sobrepasado políticamente, sin una agenda, ¿cierto?, que permita retomar la iniciativa de la construcción social, también un parlamento cada vez más deslegitimado, mostrando muestras de ingobernabilidad y también una militarización de la vida social que lleva a rupturas en la convivencia y confrontación entre ciudadanos. El mismo ejemplo, el desalojo de la municipalidad en el sur, ¿cierto?, parte de la civil como en el mapuche. En suma, ante todo este cuadro, pregunta, dice, ¿ustedes consideran que esto pone en peligro el débil consenso alcanzado para la realización de un proceso constituyente? A ver, ¿Cómo lo veo? bueno, yo le Si diría podemos contestarle brevemente. ha hecho un tremendo diagnóstico de lo que pasa en este país. Lo que sucede es que están generando una imagen país de confrontación, cuando en definitiva lo que está sucediendo hoy día en este país es que una sociedad indignada, amarrada de manos por décadas y también dada, ¿ya? Hoy día sale a la calle y exige transparencia, exige fin a la corrupción, exige mayor participación. Y en el ámbito, y exige también que se reconozcan deudas históricas, ¿ya? Que se asuman los daños que ha realizado el Estado de Chile, ya principalmente en el ámbito mapuche. Hay que enfrentarlo. No se le puede echar tierra a barrer bajo la alfombra estos grandes temas. Y es cierto, la protesta social, ya que es manifestación de la indignación ciudadana y que por lo tanto busca una mayor participación económica, se está criminalizando, se está castigando y eso se pone a través de los medios de comunicación, se le da preponderancia frente a otros grandes temas. Entonces hacen ver de que el proceso es un error, el proceso va a llevar a un descalabro político y aquí es donde estamos, que hay que tener mucho cuidado porque estamos en la época de los fake news, ¿cierto? Ya nos pasó, así se eligió Bolsonaro, así se eligió Trump, así se eligió Piñera 2. Recuerden, Claro. Chilezuela, Sí, ¿ya? puro Entonces miedo. va a pasar lo que pasó en Venezuela. Entonces, no se trata de, Una de trampa más, pues, digámoslo así. prestigiar un proceso que solamente busca visibilizar ya la vulnerabilidad que lleva por décadas en este país. Es una ¿Ya? Y la campaña del terror, claramente, política. es una campaña del terror, generando, y precisamente hablando de vulnerabilidad
Muchas Interesante. gracias, estimado Julio. Y ya estamos ya dando fin a nuestro Vamos, tercer Pedro. programa de Empuje Ciudadano. Queríamos agradecer enormemente tu presencia, tu colaboración, tu claridad, ¿cierto? Por acompañarnos hoy. Y también queríamos, bueno, comprometer a nuestros auditores para el próximo programa, ¿cierto? En donde queremos hablar sobre empoderamiento ciudadano y experiencias desde el trato de adulto mayor en el barrio y en la comuna, que sin duda también es algo que tenemos que tener presente. Nuestros adultos mayores, sin duda que merecen respeto y consideración, y también conocer cómo ha estado, digamos, la cosa en respecto a esta iniciativa. Así es. Agradecer a toda nuestra audiencia por los distintos canales que pudieron escucharnos, a los amigos de Creación Ciudadana. Solicitarles nuestras disculpas porque la señal de internet de repente está con sus problemitas y ya eso ya no es responsabilidad nuestra. Como siempre queremos agradecerle a Kevin González, quien es el encargado de Radio Nunguén, colocar al aire esta emisión. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo lunes 17, a las 20 horas la cita, ¿verdad? Así es. Julio, muchas gracias por tu participación. Los micrófonos para que te despidas de toda la audiencia. Gracias, Gamaliel, gracias, Víctor Hugo, y un abrazo virtual a ustedes y a todos los auditores del Valle Nonguén. Sin duda, uno de los lugares más bonitos que tiene el Gran Concepción. Así que también los invito a conectarse el día miércoles a las 20 horas en nuestro programa que tenemos junto a Jorge Pozo y Mauricio Soto también, donde hablamos sobre la actualidad política. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Un tremendo abrazo. Gracias. Fue instantáneo y un ejército de mariposas comenzó a destriparme mientras intentaba sonreír. Y cómo no, si estaba claro, fuiste un tsunami, arrasaste y te llevaste 1000 suspiros que nunca quise compartir. Ay, 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 pero qué difícil fue acercarme a tu piel. No pude resistirme y tus labios fueron cómplices también. Mágico fue, ningún tubo de ensayo pudo contener nuestra química, dinamitando el lugar. Y lo logré, te besé congelando el momento mientras todo explotaba alrededor. Lo importante éramos tú y yo. Ay, 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 pero qué difícil fue acercarme a tu piel. No pude resistirme y tus labios fueron cómplices también. Oh, no, pero qué difícil fue mirarte a
veces